Hace 3 semanas, en la boda de mi hermana, mi tía bebió de más y dejó escapar un secreto que mi madre había guardado durante 14 años. Había sido aceptada en la universidad de mis sueños. La carta llegó, y mi madre la tiró a la basura, deliberadamente, en silencio, sin decirme una sola palabra. Cuando la miré desde el otro lado del salón de recepciones, no desvió la mirada. No se sonrojó. No pidió disculpas. Sonrió. Y luego dijo 5 palabras que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi propia historia. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Fernanda Vargas, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que había sido yo misma quien había destruido mis oportunidades en la vida. Esa es la parte más difícil de admitir. No lo que hizo mi madre, sino cuánto le creí. Durante 14 años, cargué con la convicción de que simplemente no era lo suficientemente buena. Que había apuntado demasiado alto y el universo me había corregido. Que había algo en mí, una fragilidad, una limitación que no podía nombrar, que explicaba por qué las cosas no habían funcionado. Esa creencia moldeó cada decisión que tomé, cada oportunidad que dejé pasar, cada vez que me hice pequeña en una habitación llena de personas más seguras que yo. Resulta que no era el universo, era mi madre, un buzón de correo y un bote de basura. Déjame contarte cómo empezó todo. En 2010, yo tenía 18 años y vivía en un pueblo pequeño en el interior de Jalisco, el tipo de lugar donde todo el mundo sabía qué puntaje sacaste en tu examen de admisión y donde tus ambiciones eran tema de conversación en la banqueta. Mi madre, Leticia, trabajaba como asistente administrativa en el ayuntamiento. Mi padre se había ido de la casa cuando yo tenía 12 años, después de un proceso de divorcio largo y desgastante que ella manejó con la precisión de quien sabe exactamente lo que hace. Quedamos ella, yo y mi hermana menor, Ximena, que tenía 8 años en ese entonces. Leticia tenía un sistema. No era explícito, nunca lo fue. Era el tipo de cosa que sientes antes de poder nombrarla. Ximena era la inversión. Yo era el plan B. Ximena tuvo clases de inglés desde los 6 años. Ximena tuvo regularización de matemáticas, clases de guitarra, un curso particular para prepararse para la universidad que costaba más que el sueldo semanal de mi madre. Ximena tenía un cuaderno de metas pegado en la pared de su cuarto, escrito con la letra de Leticia. Yo tenía una pila de folletos de carreras técnicas del CONALEP que dejó en mi cama una tarde, sin comentarios, sin platicar. No me quejé. Aprendí desde temprano que quejarse costaba más de lo que valía. Lo que hice, en silencio, fue estudiar por mi cuenta. Trabajaba los viernes y sábados en un supermercado cercano de cajera, empacando despensas por 6 horas seguidas, y usaba el dinero de las propinas para comprar libros usados y pagar la cuota de inscripción de un curso de preparación en línea. Escribí mi ensayo de admisión sentada en el piso de mi cuarto, después de la medianoche, con una laptop prestada de una amiga. Mandé mi solicitud para la UNAM sin decirle a nadie, porque ya sabía lo que diría Leticia si se enteraba. Tenía una frase favorita para mí. La decía en voz baja, con un tono de cuidado que tardé años en entender que era veneno. Fernanda, tú no eres el tipo de niña que necesita hacer grandes vuelos. Tú tienes los pies en la tierra. Eso es una cualidad. Lo decía como si me estuviera protegiendo. Lo decía como si me estuviera describiendo. Con el tiempo, empecé a decírmelo a mí misma. La carta de aceptación para la segunda fase llegaría por correo. Todas las tardes, cuando salía del trabajo, pasaba frente al buzón del zaguán antes de entrar a la casa. Era verde, estaba oxidado, con la bisagra chueca. Leticia llegaba a casa a las 4. Yo llegaba a las 4:30. 45 minutos. No sabía entonces que 45 minutos era tiempo más que suficiente. Un día de noviembre, me senté a la mesa de la cocina y le pregunté directamente si había llegado alguna correspondencia de la UNAM. Ella estaba hojeando un catálogo del súper, con una pluma en la mano. No levantó la vista. Dijo que no había llegado nada, y que tal vez era mejor que empezara a pensar en alternativas. Esa misma noche, la escuché en su cuarto con la puerta cerrada, hablando en voz baja y rápida por teléfono. Pensé que era una plática con una amiga. A la mañana siguiente, había un folleto de una carrera técnica en secretariado junto a mi desayuno. Me inscribí en la carrera técnica en marzo. Me convencí de que era temporal.
Me convencí de que iba a cambiar de rumbo pronto. Me fui convenciendo cada vez con menos convicción, hasta que dejé de convencerme, y simplemente abandoné el sueño sin siquiera darme cuenta de que me había ido. No luché, no llamé a la universidad para checar. Tenía 18 años. Mi madre me había dicho, de 100 formas diferentes, que yo no era suficiente, y le creí. Los 14 años que siguieron caben en un párrafo si quiero ser honesta sobre cómo pasaron. Rápido, llenos de trabajo, con una punzada sorda que aprendí a ignorar. Terminé la carrera técnica. Hice una licenciatura en línea en administración. Conseguí un trabajo en una empresa de logística contestando correos y controlando hojas de cálculo. Fui creciendo despacio dentro de esa empresa, no porque alguien creyera en mí, sino porque no sabía detenerme. Aprendí a leer contratos porque lo necesitaba. Aprendí a negociar con proveedores porque nadie más quería hacerlo. A los 26 años era coordinadora de operaciones. A los 29, gerente. A los 31, gestionaba contratos por más de 10 millones de pesos y tenía a mi cargo un equipo de 23 personas. Cada vez que subía un escalón, Leticia encontraba la manera de hacerlo parecer más pequeño. Cuando me promovieron a coordinadora, me llamó para contarme que Jimena acababa de pasar las pruebas para entrar de becaria a una empresa transnacional. Cuando compré mi departamento, mencionó que Jimena andaba de novia con un muchacho de buena familia, ingeniero, y que tal vez se mudarían a una colonia mucho más exclusiva. Nunca era una crítica directa, siempre era un espejo chueco, de esos que te hacen ver más pequeña de lo que eres. Yo no le guardaba rencor a Jimena. Era mi hermana. Lo que yo guardaba, sin saber nombrarlo bien, era coraje hacia mí misma. Por no haber sido suficiente. Por haberme quedado atrás. Por ser exactamente lo que mi madre siempre dijo que era. Entonces Jimena me llamó un jueves de febrero para decirme que se iba a casar. El prometido se llamaba Mateo. Era simpático de la manera en que algunos hombres son simpáticos, sin que puedas decir exactamente qué tienen. Y Jimena se veía feliz, de esa forma genuina que reconoces en cuanto la ves. Me pidió que fuera su madrina. No la madrina principal de velación. Leticia ya se había apuntado para eso, sino dama de honor, lo que en la práctica significaba estar en las fotos y organizar lo que Leticia no quisiera organizar ella misma. Dije que sí porque amaba a mi hermana. 2 días después, Leticia me llamó, no para agradecerme por haber aceptado, sino para darme instrucciones. La fecha del ensayo, el modelo del vestido, el color que yo usaría. No el mismo de las otras damas, me informó, porque el otro color no le iba a mi tono de piel. Un color diferente, separada del grupo, controlada hasta en el más mínimo detalle. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina durante mucho tiempo. Pensé en cada Navidad en la que había aparecido, sonreído y cumplido con mi papel. La confiable, la estable, la que no necesitaba nada porque la habían entrenado para no pedir. Tenía 32 años, manejaba contratos millonarios, lideraba equipos bajo presión, resolvía crisis antes del desayuno, y mi madre todavía me trataba como a una niña a la que le tenían que avisar qué color ponerse. En las semanas previas a la boda, empecé a notar algo que me asustó por su claridad. El problema no era solo Leticia. El problema era la historia que yo venía cargando. Hacía 6 meses, mi jefa me había jalado en un pasillo después de una junta para decirme que debía liderar una presentación estratégica para la mesa directiva en el siguiente trimestre. Mi primer pensamiento había sido, no estoy calificada para esto. Mi segundo pensamiento fue, ¿de dónde salió eso? Tenía los números, tenía los resultados. Había entregado un proyecto por debajo del presupuesto y antes de la fecha límite por primera vez en la historia del área. Pero entre lo que yo sabía y lo que decía de mí misma había un muro con la voz de mi madre adentro. Fernanda, tú no eres el tipo de niña que necesita hacer grandes vuelos. Fue entonces cuando lo entendí. La mentira no era solo sobre la universidad, si es que había una mentira sobre la universidad. Todavía no lo sabía. La mentira era estructural. Había moldeado todo. La forma en que rechazaba los halagos, la forma en que me disculpaba por ocupar espacio, la forma en que murmuraba el nombre de la escuela donde me gradué como si fuera una confesión. Si me quedaba callada, si seguía en el papel que Leticia había escrito para mí, perdería otros 14 años. No podía darme ese lujo. 6 meses antes de la boda de Jimena, estaba sentada en el estacionamiento de una farmacia a la hora de la comida, comiendo un sándwich dentro del carro, cuando una publicación en una red social me hizo detener la mordida a la mitad.
Era sobre personas que habían retomado sus estudios universitarios después de los 30, que habían entrado a la UNAM por un programa especial para trabajadores, construyendo carreras diferentes. Me quedé mirando la pantalla demasiado tiempo. Mi comida se enfrió. Esa noche, a las 2 de la mañana, abrí la página web de la universidad a la que había intentado entrar 14 años antes. No buscaba nada en específico, solo estaba viendo. Y entonces lo vi. Había una convocatoria para un proceso de selección especial para estudiantes no tradicionales, personas que ya habían trabajado, que tenían un historial diferente, a quienes la vida había llevado por otros caminos. No era para chavitos de 18 años, era para mí. Me quedé despierta hasta las 4. Al día siguiente, empecé a escribir mi ensayo. No tenía un plan, ni un borrador. Escribí de la misma manera en que salen las cosas verdaderas. De un jalón, sin parar, sin revisar mientras salen. Escribí sobre el súper, sobre la laptop prestada, sobre la sensación de haber creído una mentira el tiempo suficiente para que se volviera verdad. Mandé la solicitud y la pagué con dinero de mi propia cuenta, que era mío, que yo me había ganado. No se lo conté a nadie. No porque me diera vergüenza, sino porque la última vez que había querido algo con tantas ganas, alguien me lo había quitado, y no le iba a dar a nadie la oportunidad de volver a hacerlo. 2 semanas antes de la boda, salieron los resultados. Aceptada. Lista de seleccionados. Primera ronda. Abrí el correo en el estacionamiento del trabajo, en el mismo carro, en un día cualquiera igual que el otro. Lloré como se llora cuando eso tan grande por fin sucede, y tu cuerpo no tiene otra forma de procesarlo. Lloré por mí, por aquella chava de 18 años que no sabía que merecía ir. Imprimí la carta de aceptación. La doblé en 3 partes y la guardé en mi cartera. La cargaba conmigo todos los días como si fuera un amuleto. Planeaba contárselo a mi tía Lupe en la boda. Ella era la única persona en la familia que siempre me había mirado de una forma distinta, como si supiera algo que no podía decir. Yo todavía no sabía que, en efecto, había algo que no podía decir. La cena del ensayo fue en un restaurante de cortes de carne cerca del salón de eventos. Luces amarillas, manteles de papel, demasiada gente en un espacio muy apretado, y Leticia circulando con un portapapeles de verdad en la mano. En un momento dado, Leticia se puso de pie durante 8 minutos. Lo cronometré en mi celular por debajo de la mesa, hablando sobre el camino de Jimena, sobre sus primeros pasos, su primer festival de ballet, cuando la aceptaron en la universidad privada que toda la familia se movilizó para pagar. Sobre la inversión que una madre hace cuando cree en el potencial de su hijo. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Estaba a 4 sillas de distancia de ella. Después, mi tía Lupe me apretó la mano por debajo de la mesa. Tenía los ojos rojos. Me susurró que necesitaba decirme algo, pero no ahí, no con Leticia cerca. Que me esperara hasta la boda, que me lo contaría todo al día siguiente. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo del cuarto del hotel, con sus palabras dándome vueltas en la cabeza. Tu madre no es quien tú crees que es, y tú tampoco. La mañana de la boda empezó con Leticia diciéndome que sonriera menos durante la ceremonia porque le estaba robando el protagonismo a la novia. Yo mido 2 centímetros más que Ximena. 2 centímetros no roban nada. Pero era el tipo de cosa que Leticia te decía con una voz tan razonable que te dejaba sin saber si te estabas volviendo loca tú o si la loca era ella. La ceremonia fue en un jardín, con sillas blancas y un kiosco cubierto de flores. Leticia iba vestida de blanco. Bueno, no exactamente blanco, un tono que ella llamaría perla, pero lo suficientemente cerca como para que te dieras cuenta, y lo suficientemente lejos como para no poder reclamarle sin sonar envidiosa. A la mitad de la ceremonia, fuera del programa, el sacerdote le pasó el micrófono a Leticia. Habló durante 4 minutos sobre el sacrificio de criar a una hija sola, sobre las noches desvelándose ayudando con las tareas, en plural, pero todos los ejemplos eran de Jimena, sobre haber dado todo lo que tenía, para asegurar que su hija tuviera todas las oportunidades. Mi hija, en singular. Yo estaba en la fila de las damas, con mi ramo en las manos, viéndola. 140 personas asentían con la cabeza. En la recepción, la mesa de la familia estaba cerca de la mesa principal. Sentadas con nosotras estaban Leticia, Lupe, mi abuela Rosario, de 83 años, y 2 primas de su lado, con los celulares en la mano. Leticia empezó antes de que pasaran 10 minutos. Cada logro de Jimena,
era soltado como un comunicado de prensa. La graduación, el trabajo, el departamento al que ella y Mateo le habían echado el ojo, la colonia exclusiva donde tal vez se irían a vivir. Una prima de Mateo, sentada en la mesa de al lado, se inclinó para preguntarme a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Leticia contestó por mí. Ella trabaja en la parte administrativa. Es más del tipo discreto, tras bambalinas. Puse el vaso sobre la mesa. Mi voz no era fuerte, era firme. Dije que gestionaba contratos por más de 10 millones y que tenía a mi cargo a un equipo de más de 20 personas. Que creía que me iba bastante bien. Leticia agitó la mano. Lo que quise decir es que Fernanda es más del tipo calladita. Jimena siempre fue la que brilló con más naturalidad. Rosario, que todos pensaban que estaba dormida, soltó el tenedor. Miró a Leticia y le dijo, con la calma de quien ya no necesita alzar la voz para tener autoridad. Leticia, ya basta. El silencio que cayó en la mesa fue de esos que puedes escuchar. Leticia intentó reír, intentó suavizarlo, intentó cambiar de tema. Pero algo había cambiado en la geometría de esa mesa. Las primas dejaron de usar sus celulares. Lupe tenía los nudillos blancos de lo fuerte que agarraba su copa de vino. Yo sentía mi cartera, con la carta doblada adentro, tocando mi tobillo dentro de mi bolsa, debajo de la silla. Fue entonces cuando Lupe tomó la decisión. Vi en su rostro el momento exacto en el que lo decidió. Una especie de rendición, de esas que no significan derrota, sino liberación. Me volteó a ver y dijo, con una voz que cortó el ruido de todo el salón, «¿Sabes que tu mamá tiró a la basura una carta tuya, verdad?» El tiempo se detuvo. No es una forma de decir. El tiempo realmente se detuvo. Vi a los tenedores congelarse en el aire. Vi a la prima de Mateo soltar su vaso. Vi a Rosario llevarse la mano al pecho. Lupe no desvió la mirada. La carta de la UNAM. Te habían aceptado. Ella la sacó del buzón y la tiró. Y todos los que estamos aquí nos enteramos. Volteé a ver a Leticia. No parpadeó. No se puso pálida. No abrió la boca para negarlo. Se me quedó viendo de la misma manera en que me veía cuando yo tenía 12 años, y no estaba de acuerdo con algo que ella había decidido. Calculando, midiendo cuánta realidad dejaba entrar a la habitación, y entonces sonrió. La sonrisa le duró tal vez 3 segundos. Pareció mucho más. Le pregunté con voz clara, sin temblar, sin lágrimas, porque el llanto vendría después, en la carretera, a solas, si había tirado mi carta de la UNAM. Leticia enderezó la espalda, se acomodó el collar, y dijo 5 palabras con la tranquilidad de quien cree en lo que dice. No habrías aguantado ni un semestre. Rosario hizo un ruido sordo con la garganta. Las primas se voltearon a ver. Mateo, que se había acercado a la mesa porque alguien le había ido a avisar, se quedó parado agarrándose la corbata. Leticia no lo estaba negando. Se estaba defendiendo. 14 años de silencio, y su respuesta no era «me equivoqué», era «yo tenía razón». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, no de dolor, sino de claridad. Como cuando por fin entiendes la solución a un problema que tenías en tus narices todo el tiempo. 14 años creyendo que yo no era suficiente, y lo único que me impidió serlo fue mi propia madre y un buzón oxidado. Yo tenía algo en la bolsa que ella no sabía. Bajé la mano y abrí el cierre despacio. Sentí el papel doblado entre mis dedos, los pliegues suaves de tanto traerlo conmigo, el peso específico de esas hojas. Puse el documento sobre la mesa, entre mi vaso con agua y su copa de vino. Leticia bajó la mirada. Vi sus ojos recorrer el membrete, el número de folio, mi nombre impreso en la primera línea. Vi el instante exacto en el que entendió lo que estaba leyendo. La sonrisa se le borró. No despacio, no por etapas. Se apagó como si le hubieran cortado la luz. Le dije que me había inscrito en el proceso de selección especial hacía 6 meses. Con mi propio dinero, con mi propio ensayo, sin decirle a nadie. Le dije que no sabía que ella me había robado mi primera oportunidad, que me había inscrito porque yo quería, no por ella. A pesar de ella, me contestó que estaba arruinando la boda de mi hermana. Le dije que ella había arruinado ese momento, no yo, y que había elegido sonreír cuando debió haber pedido perdón. Ximena apareció. Todavía traía puesto el vestido de novia,
el velo echado hacia atrás, y le temblaban las manos. Alguien la había ido a buscar. Le preguntó a Leticia, con una voz que nunca le había escuchado, si era verdad. Leticia le dijo que había hecho lo que creía que era mejor para la familia. Jimena se volvió hacia mí. Me preguntó si me habían aceptado en la universidad a los 18 años, y si Leticia le había dicho a ella que yo ni siquiera lo había intentado, que yo era feliz quedándome abajo, que no quería nada más que eso. Dejé que escuchara su propia voz repitiendo las palabras de nuestra madre. Dejé que el eco aterrizara. Le dije que no había sido feliz, que simplemente no sabía que existía otra opción. Jimena se tapó la boca con la mano. El encaje de su manga temblaba. Me levanté y la abracé. Estaba temblando toda. Le dije al oído que yo sabía que ella no estaba enterada, que no era su culpa. Por encima del hombro de Jimena, vi a Mateo mirarme y hacerme un discreto asentimiento con la cabeza. El gesto de un hombre que acaba de ver cómo desenmascaran a su suegra en su propia boda y que escogió el bando correcto. Leticia agarró su bolsa. Dijo que se iba, que cada quien había tomado sus decisiones. Rosario, con sus 83 años, sus 2 aparatos auditivos y esa voz que no necesitaba subir el volumen, le dijo: «Siéntate, Leticia, y escucha a tu hija». Leticia se sentó. No grité. No di un discurso. No hice una lista punto por punto de todo lo que había hecho mal a lo largo de 32 años. No era eso lo que necesitaba. Quería marcar un límite, no iniciar una guerra. Le dije que no le estaba exigiendo una disculpa, que había dejado de necesitar sus disculpas hace mucho tiempo, que solo quería que supiera que no me había detenido, solo me había retrasado. Eso era todo. Doblé la carta y la guardé en mi cartera de nuevo. Tomé mi bolsa. Volté a ver a Jimena y le dije que me iba a quedar para ver su primer baile de esposos, porque era su boda y la amaba, pero que después me iba a ir. Me apretó la mano con sus 2 manos, como hacía cuando éramos niñas y cruzábamos los estacionamientos. Lupe apareció a mi lado. Me pasó una copa de vino espumoso que no pedí, pero que necesitaba. Chocamos las copas sin decir una palabra. El primer baile fue hermoso. Jimena y Mateo en medio de la pista. Las luces tenues. La canción que ella siempre había amado sonando a un volumen que envolvía a la gente sin aturdir. Me quedé en la orilla de la pista. Lupe se acercó a mí. Me dijo que debió haber hablado antes, que Leticia la había amenazado con cortarla de la familia si abría la boca, que había intentado darme indirectas a lo largo de los años, preguntándome de vez en cuando si había pensado en volver a intentar entrar a la universidad, y que yo siempre le decía que ya no tenía caso. Me acordaba de esas pláticas. Había pensado que solo era insistente sin razón. Entonces Lupe me dijo algo que reorganizó los últimos 32 años de mi vida en 3 segundos. Tu madre también intentó entrar a esa misma universidad una vez, justo después de la preparatoria. No la aceptaron. Volté a verla. Nunca se lo contó a nadie. Yo encontré su carta de rechazo en su closet cuando éramos adolescentes. Ella quemó la carta, y después fingió que nunca había querido entrar. Miré a lo lejos a Leticia, que estaba sentada sola en la mesa familiar, con su bolsa en el regazo, viendo los arreglos florales blancos del centro de mesa. Y por primera vez en toda la noche, no vi a una villana. Vi una vieja herida que nunca había cicatrizado, que había aprendido a sobrevivir alimentándose de las posibilidades de las personas a su alrededor. Eso no hizo que la perdonara por lo que me había hecho, pero me ayudó a entender de dónde venía. Me fui cuando la fiesta todavía estaba en su apogeo. Agarré mi abrigo, mi bolsa, mis llaves. Crucé el lobby, pasé junto a la mesa de firmas y las fotos enmarcadas de los novios. El aire de la noche me dio en la cara y me entró hasta el fondo de los pulmones. Me senté en el asiento del piloto. Saqué la carta de mi cartera. La leí de nuevo, no de esa forma frenética en la que la leí cuando salieron los resultados, demasiado esperanzada para creer que era real. La leí de la manera en que lees algo que sabes que mereces. Le llamé a mi mejor amiga. Contestó al segundo timbre. Le dije que tenía mi respuesta. Me preguntó a qué pregunta. Le dije que a todas. Arranqué el coche y me dirigí hacia mi casa, en dirección hacia el mes de septiembre. La bomba no explotó de golpe. Se fue filtrando, como el agua cuando encuentra una grieta. En 48 horas, la historia había circulado por cada rama de la familia. No porque yo la hubiera contado. No hice ni una sola llamada. Fue Rosario, que se había pasado 83 años calladita,
quien a la mañana siguiente de la boda agarró el teléfono y le marcó a cada hermano, primo y sobrino que encontró. No por chisme, para dejar constancia. Leticia me llamó 11 veces en 3 días. No le contesté ninguna. Los mensajes contaban la historia de su caída. El lunes decía, tenemos que hablar como adultas. El martes era, estás siendo muy infantil, Fernanda. El miércoles por la mañana decía, le voy a decir a todo el mundo que te inventaste esto. El miércoles por la tarde, después de que Rosario ya había hecho sus llamadas, silencio. No mandó nada más. La consecuencia medible. Leticia fue destituida de la coordinación de la comida familiar de fin de año, un papel que había ocupado durante 25 años. Nadie votó. Nadie lo anunció. Simplemente se armó un grupo de WhatsApp nuevo sin su número. Cuando se enteró, le llamó a Rosario. Rosario le contestó que quien le miente a su hija durante 14 años se puede quedar fuera por 1 año. No fue un exilio. Fue una reubicación. Hacia el mismo margen donde ella siempre me había mantenido a mí. La simetría no me pasó desapercibida. Ximena me llamó una semana después. Su voz sonaba a la de alguien que llevaba días llorando. Hablamos por 2 horas, la plática más larga que habíamos tenido en nuestra vida adulta, la primera donde nada estaba editado, sin que nada pasara por el filtro de Leticia. Ximena me contó cosas que yo no sabía, que Leticia le había dicho que yo nunca había intentado entrar a la universidad, que yo era feliz con una vida más simple, que cada vez que Ximena lograba algo, Leticia lo enmarcaba como evidencia de su superioridad, no del esfuerzo de Ximena, convirtiendo los logros de la hermana en armas contra mí sin su consentimiento. Yo era su trofeo, me dijo Ximena. Pensé que era su hija, pero era su trofeo. Eres su hija, le contesté. Solo que no eres la única. En agosto, me presenté en la universidad con una mochila nueva, mi credencial en el cuello y un folder lleno de papeles para mi inscripción. A mi alrededor había otras personas que, como yo, habían llegado por caminos distintos. Un exmilitar que quería estudiar Derecho, una madre de 2 hijos que decidió ser historiadora a los 37 años. Un cocinero de restaurante que se había pasado una década creyendo que no era el tipo de persona que iba a la universidad. No era la más grande. No era la más rara. Estaba, por primera vez en mi vida adulta, exactamente en el lugar donde debía estar. La coordinadora del programa se paró al frente del salón y dijo 7 palabras que aterrizaron en mi pecho, y ahí se quedaron. Ustedes fueron aceptados porque ustedes pertenecen aquí. 7 palabras, 14 años tarde, justo a tiempo. Al terminar el primer semestre, chequé mis calificaciones un domingo en la noche, sentada en la misma cocina donde había llenado la solicitud para la carrera técnica años atrás. Promedio de 9.7. En la lista de los mejores alumnos. Lo leí 3 veces. Cerré mi laptop y me quedé sentada a oscuras un rato, dejando que asimilara. Ella dijo que no aguantaría ni un semestre. Terminé en el cuadro de honor. Le mandé un mensaje a Ximena con la captura de pantalla. Me contestó en 30 segundos, todo en mayúsculas, lleno de signos de exclamación, con una fila de emojis que no pude descifrar por completo, pero que entendí a la perfección. Lupe me mandó flores al día siguiente. La tarjetita decía, 14 años tarde, pero justo a tiempo. Leticia no me mandó nada, no me llamó, no me escribió. Yo le había dicho que le daría noticias cuando estuviera lista. No cruzó la línea. Si era por respeto o por terca, no lo podía distinguir. Tratándose de Leticia, ambas cosas siempre se parecían. Después de que terminó el semestre, le escribí un correo electrónico. No por mensaje, ni por llamada. Un correo, porque necesitaba la distancia, y necesitaba que quedara por escrito. Le dije que estaba dispuesta a tener una relación con ella, pero que empezaría con la verdad, no con justificaciones, ni con hice lo que creí mejor, ni con es que tú no entiendes mis sacrificios. Que me había quitado algo, que había tirado una carta a la basura, y se había pasado 14 años diciéndome que yo no era suficiente, y viéndome creer esa mentira en cada cena familiar, en cada llamada, en cada comparación con Ximena, que cuando fuera capaz de decir todo eso de verdad, sin convertirlo en un monólogo sobre ella misma, entonces yo le contestaría el teléfono. Que la puerta estaba abierta, pero que tendría que cruzarla con la verdad en la mano. Leí el correo 4 veces antes de mandarlo.
Me fui a correr en cuanto lo envié. No ha contestado. Ya pasaron 3 meses. Puede que nunca conteste. He tenido que aceptar eso. No puedo controlar si Leticia va a cambiar. Pasé 32 años intentando ganarme una aprobación que nunca dependió de mí. No porque no fuera suficiente, sino porque su capacidad para valorarme nunca se trató sobre mí. Se trataba de ella, de una carta de rechazo quemada, de un resentimiento que nunca procesó y que aprendió a pasar de generación en generación. No puedo curarle su herida, solo puedo dejar de permitir que sangre sobre mí. Hay días en que esto se siente como libertad, hay días en que se siente como luto. La mayor parte del tiempo se sienten como ambas cosas, como estar en un puente entre quien era y en quien me estoy convirtiendo, mirando hacia los dos lados y eligiendo seguir caminando hacia adelante. No te cuento esto para que sientas lástima por mí. Mi vida no fue una tragedia. Fue redireccionada. Y el desvío me costó algo que no puedo calcular. 14 años de un camino diferente, de una versión distinta de mí misma. Pero te lo cuento porque creo que algunas de ustedes están cargando con una versión de esa misma mentira ahora mismo. Tal vez tu mamá te dijo que no eras lo suficientemente inteligente. Tal vez tu papá te dijo que nunca la ibas a armar en esa carrera. Tal vez un maestro te ignoró, o alguien en quien confiabas decidió cuál era tu límite por ti, y te has pasado años viviendo debajo de ese techo. Se equivocaron. Y aquí está lo que me tomó 32 años aprender. No necesitas que lo admitan. No necesitas que se arrepientan. No necesitas su permiso. Solo necesitas dejar de creerles. No me fui a la universidad para demostrarle a mi madre que estaba equivocada. Fui porque merecía ir. La chava que escribió su ensayo de admisión sola en la madrugada, sin que nadie creyera en ella. Ella se lo merecía. La mujer que construyó una carrera sin que nadie de su familia le dijera, «Estoy orgulloso de ti». Ella también se lo merecía. Sin importar cuál sea tu universidad, el trabajo, la mudanza, el límite o esa plática que llevas años posponiendo, hazlo. No es demasiado tarde. Nunca fue demasiado tarde. La única persona que define cuál es tu límite, eres tú. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirte. Y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.